Bueno, buenos días, mucho gusto. Como me presentaron, mi nombre es Eric Montenegro y trabajo como gerente senior de servicios administrados, viendo la parte de ciberseguridad y cloud, SD-WAN y UCAS en Tigo Business, y llevo trabajando en ciberseguridad alrededor de 20 años. Tengo algunas certificaciones en ciberseguridad, en gestión de proyectos. Soy ISO 27001 certificado, que es gestión de la ciberseguridad, ISO 20000, que es para Service Delivery. Estoy certificado en Network Plus y Security Plus. Y bueno, voy a tratar de exponer hoy el tema de riesgos cibernéticos en una ciudad sostenible. Entonces, vamos a arrancar con el concepto inicial de que una ciudad sostenible, la tendencia es que tiende a ser una ciudad inteligente también. Entonces, cuando hablamos de una ciudad inteligente, básicamente lo que estamos haciendo es transformando la forma en la que hacemos las cosas mecánica o manualmente a un modelo un poco más automatizado, en donde implementamos sistemas que nos ayuden a predecir comportamientos, a resolver problemas o a ser más eficientes en la forma en la que administramos la ciudad. Entonces, un ejemplo podría ser cómo predecir terremotos, otro ejemplo, cómo predecir erupciones volcánicas, otro ejemplo, cómo predecir contaminación, humedad, tráfico, horarios, y todo esto lo podemos hacer gracias a la tecnología. Y el gran problema es que esa tecnología muchas veces es mal gestionada. Entonces, cuando hablamos de mal gestionada, es por la falta de, tal vez el que va a instalar los sensores de humedad es un meteorólogo y no un experto en tecnología. Entonces, él va a hablar y va a centrar todo su estudio y su automatización en la humedad, en la tierra, no en los sistemas que van a medir esos comportamientos o esas conductas. Entonces, eso nos lleva hoy a platicar de los riesgos. Ahora, vamos a ver dónde está la compu como para darle el... Allá, es que no me funciona el clicker. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo estamos preparados en la región? Sería el primer punto. Entonces, aquí les traigo alguna cierta información que nos puede decir cómo estamos preparados basado en un estudio que nosotros hicimos en 500 empresas, 493 empresas en la ciudad de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Paraguay, que son los países donde opera Tigo o Millicom. Y esta encuesta se basa en un diagnóstico basado en los 18 controles críticos de CIS, que es un estándar internacional que nos dice cómo está nuestro estado de salud, pero en términos de ciberseguridad hecho a las compañías. Entonces, lo que vamos a poder notar aquí es que si nos vamos a lo que está en celeste hasta abajo, donde dice cuentas y accesos, a eso le vamos a poner principal atención porque es lo que tiene relación con las ciudades sostenibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudades sostenibles, hablamos del Internet de las cosas, y es hacer que dispositivos o sensores instalados en toda la ciudad se puedan interconectar a través del Internet. Entonces, nosotros vamos a utilizar el Internet como medio de transporte para revisar y regular esos sismógrafos o esas herramientas de tráfico o de temperatura que van a ayudarnos a nosotros a predecir, resolver problemas o ser más eficientes en la forma en la que gestionamos y operamos la ciudad. Entonces, de los controles fundamentales que vemos según el estándar internacional CIS, vamos a ponerle atención al último, que es control de seguridad en cuentas y accesos, donde solo el 40% de las organizaciones de las 500 encuestadas a las que les hicimos el diagnóstico gestionan la seguridad y los accesos en sus cuentas de usuarios. Bueno, el siguiente es, yo creo que nos pasamos un slide, ahí está. Se volvió loco el clicker. Vamos a ver. Ahí está.
De los controles organizacionales, sí se volvió loco, tiene virus. ¿Vos le estás dando clic allá también o no? No, ya lo hackearon, le faltaba control en las cuentas de accesos. Bueno, otros controles es la capacitación y conciencia de los usuarios. Miren, esto genera y aplicaciones web, como cuando nosotros nos vamos a conectar a estos dispositivos, lo que nos permite conectarnos a ellos, normalmente va a ser a través del internet, y eso utilizamos la red de los celulares, ¿verdad? O le ponemos un chip 3G o 5G ahora que está evolucionando la conectividad. Y entonces tenemos que tener cuidado de que esa forma de acceso a ellos, como es a través de aplicaciones que abren puertos web, digamos, esos también, dice nuestro estudio, que únicamente el 36% de las empresas se protegen o protegen las aplicaciones web de los dispositivos que se están gestionando. Y algo que genera aún más alarma es que solamente el 32% de las organizaciones generan capacitación constante. Y hay un estudio, el Data Breach Report de Verizon, dice, el de este año 2022, que cerca del 85% de los incidentes de seguridad tienen que ver con las personas. A pesar que son dispositivos de red y de Internet de las cosas, los que la configuran son personas. Entonces tenemos que trabajar en las personas para que puedan asegurar esos dispositivos. Entonces ahora vamos a hablar de la seguridad en IoT. El IoT, recuerden, es Internet of Things o Internet de las cosas, que básicamente son sensores en ciudades sostenibles o ciudades del futuro, como le llaman en otras latitudes, y hacia allá va la vida. Entonces uno diría, pero eso suena súper futurista, Eric. No tanto, porque no sé si ustedes conocen la industria de la maquila, casi todo está automatizado a través de robots. La industria de la energía eléctrica, también todo está automatizado. Las de las bebidas, son máquinas las que están instalando o ponen las botellas, hacen los llenados, ponen las tapaderas. Entonces son computadoras, y a ese tipo de elementos o de robots se les llama Internet de las cosas. Entonces, ¿cómo ha crecido, según estadista, la seguridad en el Internet de las cosas a lo largo del tiempo? Entonces, como podemos ver, del 2016 al 2021 ha crecido la inversión mundial en seguridad de IoT 342%. ¿Y eso por qué es relevante? Porque cada vez los hackers normalmente se ocupan de dos grandes bloques, que son las computadoras y los servidores, ¿verdad? Las computadoras porque son las que utilizamos nosotros, ahí tenemos nuestra información, estados de cuenta, en nuestras organizaciones, tienen información sensible, pero los servidores es donde corren los servicios críticos de la organización. Entonces para ellos es relevante e importante tomar control de cualquiera de las dos. Como las empresas se han dado cuenta de eso, han corrido un proceso de madurez en ciberseguridad, y entonces los hackers también se dieron cuenta que los intentos de hackeo cada vez tienen menos éxito. Ese menos éxito entonces los está llevando a voltear a ver el negocio, y el negocio tiende a ser esa automatización en el caso de las maquilas, del proceso de maquilado, ¿verdad? Entonces, y ese proceso de maquilado depende cada vez menos de las personas y más de las computadoras en IoT, en Internet of Things. Entonces, hay muchísimos más ataques en las máquinas que gestionan nuestra operación. En las industrias de bebidas se les llama OT. IT es como el área de informática que todos conocemos. IoT es el área de operaciones tecnológicas, que es donde se operan las bebidas, donde se hacen los fármacos, donde es la pura producción de los productos, donde se junta la materia prima, el humano y la automatización para generar un producto final, ¿verdad? Ese se le llama OT. Como es tan importante y relevante para las empresas, principalmente del sector industrial, entonces son las más atacadas. Y ahí es donde el IoT, así es como se le llama, toma relevancia
y la ciberseguridad para IoT se vuelve súper importante porque pueden tomar control de él. Entonces, Barack Obama dijo lo dijo en las noticias que las guerras ya no son tan físicas como antes. Ahora las guerras están tendiendo a ser cibernéticas. Y lo explicó con un ejemplo que a mí me gustó porque fue simple y se entendió en todo el mundo. Que ¿qué generaba más daño? ¿Botar 2 edificios como las Torres Gemelas o apagar la ciudad de Nueva York por 3 días? Entonces, si uno apaga la ciudad de Nueva York por 3 días, los hospitales, la producción, va a generar un impacto muchísimo más grande, los oleoductos, la generación de energía, la generación de las gasolineras, o sea, el impacto es realmente masivo. Y para apagar la ciudad de Nueva York, lo que tienen que hacer es penetrar el sistema de distribución y el sistema de generación de energía. Y esos 2 sistemas están compuestos por dispositivos electrónicos que están interconectados entre sí a través de redes que pueden ser hackeables. Y que como nosotros cuando hablo de nosotros, somos los médicos que vemos ciberseguridad enfocados en computadoras y servidores, no aseguramos las redes de operaciones o las OTs. Entonces, hacia allá es hacia donde va la ciberseguridad. Y eso nos lo dice esta pirámide de IoT, que es cómo ha crecido el Internet de las cosas en el mundo. Y aquí es donde podemos ver, y esto es de un libro que se llama Desmitificando el Internet de las Cosas, la seguridad del Internet de las cosas. Y aquí es donde podemos ver que los servidores de cloud, por ejemplo, que están en la punta de la pirámide, son muchísimo menos que lo que pudiera generar la microelectromecánica, los materiales de construcción o de producción y el polvo inteligente, que el polvo inteligente en las ciudades, eso se consume más en los edificios. Básicamente es una red de sensores que lo que busca es medir tráficos, medir humedades, medir ocupaciones en una red, ¿verdad? A eso se le llama polvo inteligente. Luego, si vamos de abajo para arriba, vemos cómo la automatización de las operaciones está creciendo y es muchísimo más grande ese pie o esa cantidad de dispositivos que los mismos servidores que existen hoy en día. Los wearables son las cosas que nos ponemos que están interconectadas o hiperconectadas. No se sabían que el nuevo Apple Watch tiene un eSIM, que es para que podamos hacer llamadas desde acá sin necesitar el celular. Tiene GPS, podemos tiene Bluetooth. Entonces, esos son muchísimos más dispositivos que las mismas computadoras que hay alrededor del mundo. Igual el transporte y la energía. Cómo localizamos, cómo funciona Waze, ¿verdad? Todos tenemos Waze en nuestros celulares y eso funciona para el sistema de transporte. Luego vienen las laptops, teléfonos, tabletas y equipo de red, servidores y computadoras de desktop y por último los servidores. Eso es la población en términos generales de dispositivos que se conectan al Internet. Entonces, si vemos esta gráfica de desmitificando el Internet de las cosas, tenemos que trabajar cada vez más en el OT, que son las redes de operaciones. Y ahí es donde las ciudades inteligentes o las ciudades sostenibles ganan valor, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas amenazas de IoT dentro de estos dispositivos? Bueno, este es un ejemplo que la fuente es Fortinet y de un virus que se llama Stuxnet. No sé si algún día lo escucharon porque es un tema bien técnico, pero básicamente es un virus que estaba dirigido a sistemas de control de agua y energía. Principalmente buscaba hackear oleoductos, que los oleoductos, si ustedes saben, son los sistemas de transporte de gas, de gasolina, de agua, y lo que busca es detener ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé si se enteraron de un hackeo que hubo en Estados Unidos a una empresa que se llamaba Moderna, creo yo, Colonia creo que era, no Moderna, sino Colonia, ajá. Y ahí lo que pasó fue que hackearon las computadoras, cifraron
las máquinas y los servidores, y entonces se detuvo el sistema de oleoductos entre dos regiones importantes de Estados Unidos que transportaban cerca del 40% no sé si era gas o gasolina, no me recuerdo, pero ese fue un daño súper grave, tan grave que pagaron el rescate porque te piden un rescate. Ese fue un tipo de ataque de ransomware, que es una palabra compuesta, que es un software o un programa de rescate. Y lo que busca es que toma control del dispositivo, de los que acabamos de ver hace un ratito, en este caso servidores y computadoras, y también entonces no puede acceder uno a la compu, ni tampoco a la información que está dentro de la computadora. Entonces, lo único que te queda es negociar con los hackers. Y se ha vuelto tan lucrativo que el 65% de los hackeos tienen un incentivo financiero, porque los hackers lo que buscan es dinero. A contrario a cómo era hace unos 7 u 8 años, que era reconocimiento, esto se ha vuelto casi tan grande como el tráfico de drogas en tamaño de la industria, la ciberseguridad, ¿verdad? Los ciberdelincuentes. Entonces, lo que pasó fue que ellos sí tuvieron que pagar, creo que pagaron $10 millones, y ha sido el primer caso de alguien que lograron encontrar quiénes eran los hackers y ser juzgados. Pero en países como Latinoamérica, las leyes todavía no nos permiten juzgar ese tipo de delitos. Entonces está súper gris y entonces estamos más expuestos a ellos, ¿verdad? Porque no hay una consecuencia directa en el país. Entonces, este Stuxnet lo que hacía era que hacía una infección de los autómatas de órdenes industriales, principalmente en los sistemas Siemens. El 60% de los ataques fueron hacia el pueblo iraní, a las instituciones o empresas, unas de gobierno y otras privadas en Irán, el 20% a Indonesia y el 8% a la India. Entonces, ese fue el Stuxnet, afectó a más de 30,000 computadoras en Irán y fue un malware muy sofisticado. Luego vamos a ver el botnet Mirai, que la fuente es ESET, que es un software de antivirus y de prevención de malware, que Mirai significa futuro en japonés. Fue generado en Japón, apareció en el 2016, es un botnet antiguo, pero que ha evolucionado con el tiempo. Y básicamente lo que hace es que hace un ataque de denegación de servicio, y un ataque de denegación de servicio lo que es hacerse pasar por usuarios que consumen el servicio, pero muchísimas veces, entonces saturan el sistema. Entonces, si yo fuera un banco, digamos, lo que hace este tipo de virus es que me hago pasar por un usuario de un banco. Y entonces las páginas web de los bancos y los servidores responden en tiempo real a un volumen determinado de cargas. Pero esas cargas, ellos lo que hacen es que las vuelven exponenciales. Entonces empiezan a tratar de conectarse. Si tu servidor está diseñado para soportar 10,000 usuarios por segundo, pues ellos meten 3 millones de usuarios por segundo. Y entonces el sistema se vuelve loco, se satura y ya no le responde a los que sí son usuarios verdaderos, porque hay una cola de 3 millones de usuarios que son un robot generando tráfico que no debería. Entonces, infecta routers, cámaras IP, audios y videos, televisores inteligentes y explota vulnerabilidades y roba credenciales. ¿Qué significa eso? Que toma control de las cámaras. No sé si han visto que ahora las laptops traen un como botón para tapar la cámara web, porque es muy sencillo hackear una laptop o una computadora que tiene una cámara web. Y más sencillo, una tele, porque ¿quién le instala a una tele un antivirus? Que levante la mano. Que levante la mano, ¿quién tiene un celular inteligente aquí con acceso al internet? Que levante la mano, ¿quién tiene copia de su DPI en su celular? En una foto. ¿Y quién necesita uno ¿y quién tiene una copia? En su DPI está la firma, entonces está más fácil. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un crédito, para sacar un contrato de largo plazo, en un operador telefónico, en un banco? Lo que necesitamos es nuestro DPI, llenar la papelería y casi que solo. Entonces,
se vuelve relevante que protejamos todo lo que tiene una dirección IP o acceso al Internet o acceso a una red con software, ¿verdad? Con un antivirus. Eso nos elimina el 70% de la probabilidad de que nos hackeen. Pues eso es lo que pasa con este botnet que se llama Mirai, que toman control de las televisiones y después se venden esos videos o publican los videos de uno bañándose o cambiándose en su cuarto y así. No digamos la cámara web, ¿verdad? Que eso también pasa. Por eso hay que tenerla tapadita y solo abrirla cuando uno tiene una sesión. Luego, aquí les traigo otro programa que es un programa diseñado por otro fabricante de ciberseguridad que se llama Forescout, que básicamente es una investigación del ransomware en IoT. Y entonces el ransomware es lo que les expliqué, que es un software de secuestro. ¿Por qué estamos hablando tanto del ransomware? Porque es el software hoy en día, después del phishing, el número 1 alrededor del mundo y en Guatemala también, y es el que mayor impacto tiene en las organizaciones. Según el State of Ransomware 2022 de Sophos, dice que nos cuesta 2 meses recuperarnos de un ransomware. No sé si ustedes se enteraron de lo que le pasó a Hacienda en Costa Rica, que lo que les pasó fue que se infectaron muchísimas computadoras con ransomware y pasaron sin poder operar. Imagínense, es la SAT en Costa Rica, virtualmente 2 meses. Estaban las aduanas llenísimas, hubieron pérdidas millonarias porque no podían pasar los furgones en las aduanas, porque el sistema estaba caído. Y en lo que levantaron la contingencia, que es, bajamos la persiana, lo hacemos a mano, ¿cómo hacemos? Eso les tomó 2 semanas. Y esas 2 semanas fue un verdadero caos. Y eso fue un ransomware. Entonces, esta investigación también lo que hace es que da un acceso inicial y movimientos laterales del ransomware, pero ya es sobre IoT. Lo que le pasó a Hacienda fue en las máquinas, en IT. Esto es OT, ¿verdad? Estas son las operaciones. Todo lo que tenga, era la base de la pirámide, la más grande, ¿verdad? Entonces, para allá va el mundo y para allá van los hackers también, porque es donde hay más dispositivos, menos protegidos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Luego, a más dispositivos, mayor riesgo, que es un poco lo que acabo de decir, y no se protege ni se actualiza el IoT. Eso es una realidad. Y después les traje un poco de literatura. Si el tiempo me lo permite, voy a tratar de ir más rápido, pero son las 10 vulnerabilidades en IoT, según OWASP, que es una organización sin fines de lucro que lo que se encarga es de velar por la seguridad en el Internet, ¿verdad? Entonces, según el OWASP, que es este instituto, estas son las vulnerabilidades más frecuentes y más conocidas. Y es el top 10, se refiere a que son las más explotadas, ¿verdad? Entonces, la primera dice contraseñas débiles, adivinables o codificables o codificadas. Entonces, que levante la mano quien tiene la misma contraseña en más de un lugar. Todos, ¿verdad? Es que esa es la que todos hacemos. Entonces, ahí es cuando nos hackean si adivinan el password de nuestro correo, casi seguro van a tener acceso a nuestras redes sociales. Y casi seguro van a tener acceso a nuestra banca. Y casi seguro a nuestro celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos acceder a nuestra banca en línea y tenemos el doble factor de autenticación, nos manda un código al celular. Pero como utilizamos el mismo password en todos lados, también van a acceder a nuestro celular. Entonces van a poder copiar el password que llega en el token de la banca en línea. Y para poder agregar una cuenta y hacer transferencias, pues también nos pide un token, genera un token. Pero como tenemos acceso como hackers al celular, entonces podemos hacer las transferencias fácilmente. Suena complicado, pero suena más complicado de lo que realmente es. No es tan difícil. Entonces, lo difícil es poder tener diferentes contraseñas en diferentes dispositivos y estarlas cambiando cada 30 días. Eso se vuelve difícil. Entonces, aquí hay software que nos ayuda, se llaman bóvedas digitales, que pueden buscar en Apple Store o en Google Play para guardar contraseñas y nos ayuda a gestionar ese tipo de información. Y ellos también nos dan contraseñas aleatorias para que no las tengamos que estar inventando. Que levante la mano quien tiene de password el nombre de su mascota.
o el de su mamá o su fecha de nacimiento, ¿verdad? O quien ni siquiera la cambió de la que le dio el banco, otro montón. Va, entonces dice, número 2, servicios de red inseguros o innecesarios. Cuando instalamos un IoT, digamos que vamos a medir el sensor del aire acondicionado, que aquí parece que se arruinó, ¿verdad? Ya lo hackearon. Entonces, lo que pasa es que la mala lo instala y ahí se queda, con el usuario y password con el que venía de fábrica. Va, entonces hay bases de datos que uno dice, ¿qué sistema de aire acondicionado tendrán aquí? Digamos, y empezamos a pensar, y vemos la marca. Y entonces buscamos en internet, usuario y password default en sistemas de aires acondicionados marca LG. Y ahí te va a dar el usuario y el password default. Y adivinen a dónde vamos a poder entrar, al aire acondicionado central del hotel. Y entonces podemos apagarlo, lo podemos encender, podemos jugar con él. Y así pasa con los sistemas de oleoductos, con los sistemas de energía nuclear, con los sistemas de SCADA, con los sistemas de aprovisionamiento, con los routers, así pasa con todo. Entonces tenemos que tener eso en mente e ir cerrando las puertas y accesos que no necesitamos. El ecosistema de interfaces inseguras, que es, tal vez no está inseguro el aire acondicionado, pero sí mi computadora. Y como yo me sé el usuario y el password, resulta que mi computadora tiene un virus que se llama con un keylogger. El keylogger es una herramienta que instala un hacker, entonces él puede ver en su computadora todo lo que yo typeo. Y entonces va a ver mi usuario y mi password. Entonces es a través de un tercero que van a lograr penetrar el sistema de aire acondicionado del edificio, ¿verdad? ¿Se entiende bien? Luego, la ausencia de mecanismos de actualización. Es importante que actualicen todas las computadoras. Todas tienen vulnerabilidades y una vulnerabilidad se detecta con el tiempo. Uno lanza su computadora, compró una nueva Mac, hay una nueva actualización. Es importante instalar esas actualizaciones porque lo que sucede es de que cuando uno lanzan esos productos, pues los hackers también van atrás a ver quién puede penetrar en ellas. Eso es en las computadoras. Pero hablamos de los celulares, hablamos del IoT, de los semáforos inteligentes, de los sensores de sismos, de los sensores de llenado de botellas, de todo. Entonces hay que actualizarlo. Lo otro es el uso de componentes inseguros o desactualizados, que es un poco más de lo mismo. Insuficiente protección a la privacidad. Que el gran issue en ciberseguridad ahora se le llama identidad, ¿verdad? Porque con la identidad de las personas nosotros podemos hacer muchísimo. Entonces, si a mí me roban la identidad de mi cuenta de Instagram y yo vendo a través del Instagram, pues entonces voy a empezar a vender a precios de locura. Me van a comprar los clientes, cambio las cuentas, ¿verdad? Me hacen los depósitos, interactúo con ellos, no les entrego el producto, ¿ok? Ya me están regañando ya porque me tardé mucho. No les entrego el producto y entonces los estafo, genero rédito para mí y todo fue porque me robaron mi password de la cuenta de Instagram, ¿verdad? Bueno, nos vamos a saltar el resto porque nos quedan como 5, pero ¿cómo protegernos? Entonces vamos a la estrategia. Existen varias estrategias de ciberseguridad y aquí les traje 4 modelos que que hacen correspondencia o tienen correspondencia entre sí, que nos pueden servir de base para que nosotros podamos lanzar una estrategia de ciberseguridad. ¿Y cuál es el proceso? Arrancar por un diagnóstico, es decir, entender qué es lo que hemos instalado en red o que tiene acceso a la red 3G o LTE o 5G y correrles un escaneo para saber cuáles son las vulnerabilidades que tienen. Hacemos un plan de remediación como cuando vamos al médico. Luego monitoreamos que las conductas de esos dispositivos sean ad hoc a lo que nosotros planeamos como estrategia. Y luego la mejora continua. Volvemos a empezar. La ciberseguridad no es un estado, sino es un proceso de mejora continua que hay que hacer todo el tiempo, ¿verdad? Entonces cada trimestre lo volvemos a repetir. Y un diagnóstico debería de ser algo como lo que ven ustedes en pantalla, ¿verdad? Las rayas azules es la madurez que tenemos y todos esos controles que vemos a la orilla
son los que según un estándar internacional deberíamos de cumplir como organización, como entidad de gobierno o como institución pública para poder asegurar el IoT. ¿Por dónde arrancamos? Priorizar lo que es más importante. Si soy un banco, hay que ver cuáles son los servidores, personas, procesos e infraestructura que soportan los servicios críticos. Y un servicio crítico en un banco, cash in, cash out, ¿verdad? Necesitamos estar recibiendo dinero y entregando dinero a nuestros cuentavientes. Pues lo mismo es en el Internet de las cosas. Hay que priorizar la energía eléctrica, el agua, los servicios públicos primarios, ¿verdad? En una ciudad sostenible. Luego, hacer un plan de continuidad de negocio de recuperación ante un desastre, que esto está basado en un estándar internacional que es el ISO 27031, que básicamente lo que hace es, ¿y si me pasara? ¿Y si violaran todo lo que acabo de implementar? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacer un plan cuando estamos fríos y cuando no hay emergencia, ¿verdad? Y toma en cuenta todo esto. Luego, la seguridad en la nube es importante entender que es una responsabilidad compartida del proveedor y del dueño de los datos. No es responsabilidad total del proveedor la seguridad que tenemos de la información de los clientes. Es compartida y eso está normado en un estándar que es el ISO 27017, que es de seguridad en la nube. Y este es otro estándar que es el de gestión de incidentes, que norma cómo deberíamos de reaccionar ante un incidente. No necesariamente una caída, el otro fue una recuperación de un desastre y este habla de cómo gestionar un incidente. Luego, en el monitoreo deberíamos de trabajar en herramientas de gestión de respuesta automática, porque no siempre estamos prendidos de las computadoras que generan esa información. Entonces tenemos que tener herramientas que automaticen ese proceso y que reaccionen cuando vean que algo está sucediendo.